Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos están llenos de gozo por haber sentido la presencia del Señor? Es precioso poder sentir cómo el Señor se manifiesta en cada uno de nosotros. A lo mejor de diferentes maneras, en los dones de lengua, en danza, pero es precioso poder sentir al Señor. A pesar de las adversidades que hay durante el día, mi querido hermano, a pesar de que nosotros como familia corriendo llegamos a este lugar, pero lo importante es que estamos aquí. Había un taco pero horrible, hermano. No sé si los que llegaron junto con nosotros pudieron percibirlo, pero un taco horrible. Yo creo que tiene que haber sido por el partido de fútbol que hay ahora. Que Dios tenga misericordia de los hermanos que se quedaron viendo el partido, mi querido hermano. Pero nosotros estamos en el mejor lugar en donde hemos venido a escuchar palabra del Señor, en donde hemos venido a alabar su precioso nombre y exaltar el nombre que es por sobre todo nombre a nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Póngase en pie en esta hora. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la segunda carta de los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Le vamos a estar dando lectura del versículo 16 hasta el 18. Mientras la van encontrando, me confirman con un amén para que leamos todos juntos la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18. Amén. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, mi querido hermano. Tome asiento. Dios bendiga este lugar, Dios bendiga esta palabra que habló primeramente a mi vida, mi querido hermano. En estos tiempos donde por muchos predicadores, nuestro amado pastor nos enseña que estamos viviendo tiempos difíciles, mi querido hermano. Tiempos en donde se ha multiplicado la maldad, en donde se ha enfriado el amor de muchos hermanos, se ha enfriado el amor del mundo, donde ya no vemos cómo el mundo tiene ni siquiera un pedacito de misericordia, mi querido hermano. Pero nosotros estamos cubiertos por nuestro Rey, nosotros estamos cubiertos por el Rey de Reyes y Señor de Señores, que cada día nos levanta, mi querido hermano, porque por nuestras propias fuerzas nosotros no podríamos levantarnos, sino que Él es el Espíritu Santo que cada mañana nos abre los ojos y nos levanta y nos motiva a seguir adelante, mi querido hermano, porque sabemos que Cristo viene. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Esa es la convicción que nosotros tenemos que tener para poder seguir adelante, mi querido hermano. Bueno, mi querido hermano, nos enfrentamos a una iglesia de Corintios, que en donde vemos muchas dificultades dentro de la iglesia. Y si lo podemos escudriñar en la palabra, no se aleja mucho de la realidad que está viviendo la iglesia de Jesucristo en este tiempo. No hablo de una iglesia en particular, no hablo de esta iglesia, sino que de la iglesia de Jesucristo a nivel mundial, mi querido hermano. Nos aleja mucho de lo que está viviendo la iglesia, mi querido hermano, y de repente, mi querido hermano, cuando nosotros podemos ver a través de las redes sociales cómo hacen burla del evangelio, mi querido hermano, cómo los falsos apóstoles están engañando a congregaciones completas, mi querido hermano. Y es lo que estaba pasando en la iglesia de los Corintios en este tiempo. De todas las cartas de Pablo, Segunda de Corintios es la que más nos revela el sentir personal del apóstol. Al mismo tiempo articula un fuerte argumento en defensa de su autoridad y ministerio, lo que le convierte en una de las epístolas más defensivas del Nuevo Testamento.
Aunque se enseñan varias doctrinas importantes, su mayor valor radica en todo lo que nos revela sobre uno de los predicadores del Evangelio más poderosos de todos los tiempos. Aprendemos que el verdadero ministerio, aun cuando deba protegerse ante los ataques, es encomendado por Cristo y con poder del Espíritu. La segunda carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo en un contexto complejo marcado por tensiones y reconciliación con la iglesia de Corintio. Como les decía, no se aleja mucho de la realidad que está viviendo la iglesia. Los problemas principales que habían en la iglesia de Corintio, mi querido hermano, la iglesia de Corintio enfrentaba divisiones internas, críticas hacia la autoridad apostólica de Pablo, presencia de falsos apóstoles que desacreditaban su ministerio. Algunos miembros cuestionaban su autoridad y lo acusaban de ser inconsciente o débil. En este tiempo había una división en la iglesia de Corinto, mi querido hermano. Muchos de los miembros estaban desacreditando el poder que tenía el Espíritu Santo sobre el apóstol Pablo, mi querido hermano. Es como lo que estamos viendo en este tiempo. Muchos desacreditando en las congregaciones a sus líderes, a sus pastores, mi querido hermano. Muchos creyéndose por sobre los pastores, el ungido de Dios que ha puesto en cada lugar, mi querido hermano. Es lo que estamos viendo en la realidad de la iglesia de Jesucristo. Es por eso que el Señor hablaba mi vida fuertemente y ponía esta palabra en mi corazón, mi querido hermano, porque es necesario estar alerta a lo que se le viene a la iglesia. Sabemos que la iglesia va a ser perseguida, sabemos que vamos a ser perseguidos, mi querido hermano. En muchos lugares del mundo, mi querido hermano, no se puede predicar el evangelio. Las congregaciones están ocultas, están como en el principio, mi querido hermano, de la iglesia primitiva, donde se juntaban en sus hogares, mi querido hermano. Imagínense lo que están viviendo en otros países, mi querido hermano. Pero nosotros hasta el día de hoy tenemos la libertad para poder salir a predicar a la calle que hay un Cristo vivo, que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que restaura, mi querido hermano. Es por eso que su boca no se tiene que callar, mi querido hermano. Porque nosotros, cuando llegó el amor de Jesucristo a nuestras vidas, sacó el temor que había en nuestros corazones, mi querido hermano. Y el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, mi querido hermano. Tenemos que estar con este Espíritu Santo en una convivencia continua, mi querido hermano, porque sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada, mi querido hermano. Nosotros dependemos del Espíritu. Cada paso que nosotros damos es a través del Espíritu Santo. Y es lo que decía el apóstol Pablo, el mejor ejemplo de lo que está diciendo el Señor en esta hora, mi querido hermano. El apóstol Pablo fue azotado. El apóstol Pablo fue apedrado. El apóstol Pablo, mi querido hermano, fue sacado como muerto de una ciudad, mi querido hermano. Ni siquiera se parece en nada a lo que nosotros estamos viviendo en esta hora. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en esta hora? Que se burlan de nosotros, mi querido hermano. Que muchos hablan de nosotros. Mira, ahí va el cristiano, ahí va el canuto, mi querido hermano. Recibimos burla, pero nada se compara a lo que tuvo que vivir el apóstol Pablo, mi querido hermano. Imagínense, sacado como muerto de una ciudad. Pero ¿qué es lo que pasaba con el apóstol Pablo? Aunque estaba en el suelo, el Señor en esta hora dice que él no desmayaba y él seguía adelante. Él seguía inaugurando iglesias, mi querido hermano. Él seguía predicando el poderoso evangelio porque sabía de dónde Jesucristo lo había sacado. Sabía el poder que tenía el Espíritu Santo, mi querido hermano. Y para nosotros, mi querido hermano, no es diferente. Nosotros, desde que llegó el Espíritu Santo a nuestras vidas, nosotros recibimos poder, mi querido hermano. Y eso que nunca salga de su corazón. Usted nunca dude en su corazón que usted no tiene poder. Mientras nosotros permanezcamos, mientras nosotros seamos sometidos a Dios, ese poder va a estar vigente en nosotros. Ese poder va a estar vigente en la iglesia, mi querido hermano. Y donde se planten nuestros pies va a haber bendición. Cada vez que nosotros exhortemos una palabra al perdido, el Espíritu Santo va a ser el que lo convenza de pecado, mi querido hermano. Y esto es lo que hacía el apóstol Pablo.
Esto es lo que hacía el apóstol Pablo, mi querido hermano, sin temor, porque sabía el gozo que a él le esperaba en el cielo. Y es lo que nosotros tenemos que esperar, mi querido hermano. Que nuestra convicción sea cada día el gozo que nos espera en el cielo. Esa corona que nos va a poner las propias manos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo mismo va a estar cara a cara a nosotros. Esa es la convicción que nosotros tenemos que tener para no desmayar, mi querido hermano. En este tiempo difícil, en este tiempo de problemas, en este tiempo de pruebas, mi querido hermano. Nosotros todos pasamos pruebas, mi querido hermano. Pero como tenemos esa convicción arraigada en nuestro corazón, no desmayamos, mi querido hermano. Es porque el Espíritu Santo nos empuja a seguir adelante. Es el Espíritu Santo el que nos empuja a poder predicar el Evangelio, mi querido hermano. Bendito sea tu nombre para siempre. Sabiendo estos problemas que estaba pasando la iglesia de Corinto y que lo podemos seguir viendo en este tiempo. Antes de esto había una carta severa que había escrito el apóstol Pablo. Se supone que existen las dos cartas, que es primera y segunda de Corintios. Pero antes de estas dos cartas había una carta severa que había escrito el apóstol Pablo. Porque él había recibido noticias de que la iglesia habían problemas de sexualidad, mi querido hermano, inmoralidad sexual en la iglesia, que la iglesia estaba pecando. Él se enteró de todo lo que estaba murmurando la iglesia. Se supone que esa carta está perdida. Es por eso que primera y segunda de Corintios. Pero muchos de los estudiosos, muchos de los eruditos nos dicen que esa carta está desde el capítulo 10 al capítulo 13 en segunda de Corintios, mi querido hermano. Nosotros cuando escudriñamos la palabra del Señor, vemos el tono que tiene el apóstol Pablo hasta el capítulo 9 o 10, mi querido hermano. Pero ahí drásticamente cambia su doctrina. El apóstol Pablo drásticamente cambia lo que él le está hablando a la iglesia de Corinto. Y muchos de los eruditos piensan que esa es la carta perdida del apóstol Pablo. Pero lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, dice que la primera carta no la recibieron bien, que es esta carta severa. Pero después de que manda la primera carta de Corintios, mi querido hermano, nos dice que le llegan las noticias al apóstol Pablo que esa carta severa había provocado un arrepentimiento en la iglesia de Corintios, mi querido hermano. Es así como cuando llegó el Evangelio a nuestras vidas, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, produjo un arrepentimiento en nuestras vidas. Y no un arrepentimiento que duró por poco tiempo, sino que un arrepentimiento genuino que nos ha hecho permanecer en este lugar, mi querido hermano. Entonces el apóstol Pablo había recibido estas buenas noticias. Y por eso al principio les comentaba que segunda de Corintios, mi querido hermano, es una carta defensiva del apóstol Pablo. En la iglesia de Corintios, mi querido hermano, judaizantes estaban haciendo volver a los creyentes que eran gentiles, los estaban haciendo que fueran de la ley, mi querido hermano, que se aferraran a la ley. Y la palabra del Señor en Romanos, el mismo apóstol Pablo nos dice que el fin de la ley es Cristo, mi querido hermano. Nosotros vivimos por gracia, la iglesia primitiva vivía por gracia y vamos a seguir viviendo por gracia hasta que Dios tenga misericordia de nuestras vidas, mi querido hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. Entonces, como les decía, el apóstol Pablo recibió noticias de Tito. Pablo estaba ansioso por saber cómo había sido recibida su carta severa. Se encontró con Tito en Macedonia, que él le trajo buenas noticias. Los corintios habían respondido con arrepentimiento y restaurado su relación con él. El lugar y la fecha aproximada de la escritura de esta carta, Pablo escribió segunda de Corintios probablemente desde Macedonia alrededor del año 55, durante su tercer viaje misionero, poco antes de visitar Corinto por tercera vez. Eso lo encontramos en segunda de Corintios 13:1. Y los objetivos de la carta, mi querido hermano, fue defender su apostolado y explicar su conducta. La palabra del Señor nos dice que el último apóstol fue el apóstol Pablo, mi querido hermano.
Porque para ser apóstol había que tener requisitos, y lo dice la Escritura. No lo dice mi pensamiento, no lo digo yo a manera de hombre. La Escritura nos dice que el primer requisito para ser un apóstol era ser testigo ocular de la resurrección de Jesucristo, mi querido hermano. Y hasta el momento, en esta hora, nadie ha sido un testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. O sea que el apostolado, como nos dice su palabra, duró hasta el apóstol Pablo, mi querido hermano. Reconciliarse con la comunidad, animar a los creyentes a contribuir generosamente para la colecta en favor de los pobres de Jerusalén. Advertir contra los falsos apóstoles que distorsionaban el evangelio. Es lo que estamos viendo en esta hora, mi querido hermano. Falsos apóstoles que distorsionan a favor de ellos el evangelio, el famoso evangelio de la prosperidad que se ha predicado por mucho tiempo en esta congregación y en varias congregaciones. El evangelio de la prosperidad, el evangelio light, que todo está bien, que todo va por camino de color de rosa, mi querido hermano. Esas son distorsiones de la Escritura, porque ningún cristiano genuino, mi querido hermano, ha dejado de estar exento de las pruebas, mi querido hermano. Ningún cristiano que se ha aferrado a su palabra y se ha sometido a Dios, mi querido hermano, ha estado exento de las pruebas, mi querido hermano. Nosotros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta que seamos arrebatados hasta los cielos, nosotros vamos a padecer pruebas, mi querido hermano, pero ya es diferente a lo que vivíamos el mundo, mi querido hermano, porque ahora las pruebas las pasamos con nuestro Señor Jesucristo y sabemos que esas pruebas vamos a salir en victoria y sabemos que en esas pruebas se va a fortalecer nuestro corazón y sabemos que en esas pruebas se va a fortalecer nuestra vida para seguir caminando en este precioso camino que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Si nos vamos al versículo 1 del capítulo 4, empieza diciendo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Empieza este capítulo 4, el apóstol Pablo acordándose o diciéndole a la iglesia de Corintios, y en esta hora diciéndole a la iglesia de Jesucristo que está en la tierra, que nosotros no desmayamos, mi querido hermano. Para nosotros no nos está permitido desmayar, mi querido hermano. Para nosotros, cuando tenemos una caída, nuestra obligación es levantarnos y seguir adelante con el poder del Espíritu Santo, mi querido hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. Entonces, ahí podemos ver una exhortación del apóstol Pablo en el capítulo 4, que ¿por qué no tenemos que desmayar? ¿Por qué no tenemos que desmayar, mi querido hermano? Nuestra convicción tiene que ser genuina, nuestra convicción tiene que ser diaria, nuestra convicción no puede ser un día sí y un día no, mi querido hermano. Nuestra convicción de que vamos a volar hacia los cielos tiene que ser de todos los días, mi querido hermano. No olvidarnos cuando estemos pasando por pruebas que un día vamos a volar a los cielos, mi querido hermano. No nos podemos olvidar con los problemas que estamos teniendo en nuestras vidas que un día vamos a ver cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos tiene que animar cada día, mi querido hermano. En este tiempo, nosotros todos pasamos por pruebas, mi querido hermano. Y a lo mejor por mucho tiempo se ha venido predicando que tenemos que pasar por pruebas. Estamos pasando por pruebas, o a lo mejor ya pasamos una prueba, pero sabemos que salimos en victoria, mi querido hermano. Y el apóstol Pablo, en estos versículos que me daba la palabra del Señor, el apóstol Pablo es muy claro para decirnos por qué no tenemos que desmayar. El versículo 16 dice: por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, mi querido hermano. Todos sabemos que vamos envejeciendo. A pasar del tiempo, nuestro cuerpo ya no va siendo el mismo. Nuestras fuerzas ya no van siendo las mismas, mi querido hermano.
Pero hay algo que el apóstol Pablo en esta hora, o el Espíritu Santo, nos anima, que nuestro cuerpo exterior se va decantando, nuestro cuerpo exterior va directo a la muerte, mi querido hermano, pero los que estamos en Cristo, el cuerpo interior que tenemos se renueva de día en día, y ese Espíritu que nosotros tenemos depositado va camino a la vida eterna. El cuerpo muere y nuestro espíritu va a la vida eterna, mi querido hermano. Y eso es lo que sabía el apóstol Pablo. Y eso es lo que a nosotros nos quiere convencer al Señor en esta hora. Que todas las pruebas son momentáneas. Que todas las tribulaciones son leves. Porque nosotros, las pruebas que estamos pasando en este tiempo no se comparan al sufrimiento que tuvieron los primeros apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. La primera iglesia primitiva que era percibida, que era perseguida, mi querido hermano. Que eran decapitados, que eran crucificados al revés. Como el apóstol Juan, que fue echado en una olla en aceite hirviendo, mi querido hermano. El apóstol Pablo es el mejor para poder darnos ánimo en esta hora, mi querido hermano. Entonces, como nosotros no desmayamos, esta palabra es para los que estamos en Cristo. Porque no va a venir alguien del mundo a decir que su espíritu se renueva día a día porque no tiene el Espíritu Santo. Pero nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y ese es el Espíritu que nosotros tenemos que alimentar día a día para que se vaya renovando nuestro espíritu. ¿Y sabe cómo lo podemos hacer? Leyendo la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras, mi querido hermano. Eso nos va a hacer que nuestro espíritu interior, nuestro hombre interior, se vaya renovando de día en día, mi querido hermano. Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, mi querido hermano. Salmos 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y un versículo muy conocido, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, mi querido hermano. No tenemos que temer. Así un dato, la palabra no temas en la Escritura está repetida 365 veces. 365 veces nos dice el Señor, no temas. O sea que nosotros nos podemos aferrar a este no temas cada día del año, mi querido hermano. 365 veces en el año el Señor nos dice, no temas ni desmayes, mi querido hermano. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, mi querido hermano. En esto el apóstol Pablo está comparando lo que se está viviendo aquí en la tierra terrenalmente a lo que vamos a vivir en la gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Nada se compara, ninguna tribulación de lo que está aquí se compara con lo que vamos a vivir, a donde fue nuestro Señor Jesucristo a preparar moradas, mi querido hermano, en donde Él vive, en donde está sentado a la derecha de Dios, mi querido hermano. Nada se va a comparar de lo que estamos viviendo en este tiempo a lo que vamos a vivir en la vida eterna, a lo que vamos a vivir ahí en el tercer cielo, mi querido hermano. Imagínense todas las tribulaciones que nosotros vivimos en este tiempo aumentan el peso de gloria que va a haber en el cielo, mi querido hermano. Dice, porque esta leve tribulación momentánea, toda tribulación, toda prueba tiene una fecha de vencimiento, mi querido hermano.
Ninguna prueba, ninguna tribulación, ningún problema, mi querido hermano, va a durar para siempre. Todo tiene una fecha de vencimiento. Y mientras nosotros estemos en estas tribulaciones, en estas pruebas, a lo mejor un médico le dice a cualquier hermano que no va a vivir, que tiene 3 meses de vida. Yo sigo creyendo porque la última palabra la tiene el Señor. Aunque el médico, aunque los doctores hayan diagnosticado algo sobre mi vida, mi querido hermano, o algo sobre nuestras vidas, nosotros sabemos que Jesucristo tiene la última palabra, y todo lo que nosotros pasemos en esta vida, ya sea problemas económicos, problemas familiares, todo es momentáneo y todo nos va a servir para aumentar el peso de gloria que nos espera en el cielo, mi querido hermano. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, mi querido hermano. Nada de lo que estamos viviendo en esta hora ha de compararse solamente con estar frente a frente con nuestro Señor Jesucristo. Hace unos días, hace unas semanas podía predicar sobre que nosotros vemos la gloria de Dios, hemos visto la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas, pero imagínense la gloria de Dios en plenitud en el tercer cielo. Nada se va a comparar a la plenitud de la gloria de Dios, a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Primera de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Eso nos dicen las Escrituras, que las pruebas son momentáneas, que las pruebas duran un poco tiempo, que las pruebas son leves, mi querido hermano. Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. ¿Cuántos lo creen, mi querido hermano? ¿Cuántos creen que todas nuestras aflicciones nos va a librar nuestro Señor Jesucristo, mi querido hermano? De todas las aflicciones, nos dice algunas, mi querido hermano. La palabra nos dice, todas las aflicciones las librará Jehová, nuestro Dios, mi querido hermano. Nueva traducción viviente. Primera de Pedro 1:6-7. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucha más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo, mi querido hermano. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Y el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, mi querido hermano. Nosotros, como les he dicho desde el principio, estamos con la convicción de que un día estaremos en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Son cosas que no se ven, pero sabemos que producirán un eterno peso de gloria, mi querido hermano. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personajes bíblicos, de hombres de Dios que no viendo cosas pudieron ver la gloria de Dios, mi querido hermano. El mismo Moisés no se fijó en lo que estaba al frente de él, que era el mar por completo, mi querido hermano, siendo que venía siendo perseguido. Él no miró el mar, sino que él miró lo que no se ve. Él miró lo eterno, él miró en lo todopoderoso y se pudo abrir el mar, mi querido hermano. El mismo Josué, cuando iba a ser perseguido este pueblo, mi querido hermano, él le oró al Señor y le decía que si caía la noche, ellos iban a ser vencidos, mi querido hermano, pero él no vio lo que venía por frente, él no vio lo que se veía, sino que él se fijó en lo que no se ve. Y dice la palabra del Señor que el sol se detuvo, mi querido hermano, y ellos pudieron salir en victoria, mi querido hermano.
Y así muchos más ejemplos en la Biblia de personas que se fijaron en lo que no se ve, mi querido hermano. Y en lo que nosotros no tenemos que fijar día a día, en lo que no se ve, mi querido hermano. Por lo que está aquí en la tierra es pasajero, pero nosotros que tenemos puestos los ojos en el banco perfecto, en el autor y consumador de la fe, sabemos que todo eso es eterno, mi querido hermano. Bendito sea tu nombre para siempre. Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Traducción latinoamericana, Mateo 6:19 y 20. No traten de amontonar riquezas aquí en la tierra. Esas cosas se echan a perder o son destruidas por la polilla. Además, los ladrones pueden entrar a robarlas. Es mejor que se amontonen riquezas en el cielo. Allí nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones pueden entrar y robar, mi querido hermano. Entonces el apóstol Pablo en estas tres divisiones de este texto nos enseña por qué no tenemos que desmayar. Porque nosotros, mi querido hermano, estamos en el versículo 16, nos dice que nosotros nos renovamos interiormente. En lo segundo que nos dice que nosotros vamos a ser renovados y por esa renovación vamos a tener un excelente peso de gloria en el cielo, mi querido hermano. Y lo tercero, mi querido hermano, lo tercero que nosotros tenemos que poner la vista en las cosas de arriba, mi querido hermano, en todo lo que en lo que no se ve, todo lo que está preparado para nosotros, mi querido hermano, tenemos que tener puesta nuestra vista, mi querido hermano. Entonces, ¿por qué no desmayamos? Porque sabemos que nos espera un galardón. Mateo 5:12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo segundo, porque sabemos que nos espera el cielo, mi querido hermano. Juan 14:2-3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, mi querido hermano. Lo tercero, porque sabemos que Cristo viene pronto, mi querido hermano. Eso es lo que tiene que estar fervientemente en nuestra vida, que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, somos arrebatados hacia los cielos a recibir a nuestro Señor en las nubes, mi querido hermano. Eso es lo que tiene que estar constantemente entre nosotros para que no desmayemos, mi querido hermano. Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, mi querido hermano. Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús, mi querido hermano. Apocalipsis 3:11, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, mi querido hermano. Usted se ha hecho la pregunta en este momento, a lo mejor durante su vida cotidiana, ¿por qué muchas veces sentimos desmayar? Muchas veces con problemas económicos. Muchas veces las mismas deudas, mi querido hermano, nos afligen, mi querido hermano. Muchas veces a lo mejor problemas familiares, mi querido hermano. Yo no sé lo que está pasando, pero a lo mejor en muchas familias, ¿cuántos no se hablan con sus hermanos, mi querido hermano? ¿Cuántos no se hablan con sus primos, con sus tíos? No sé, mi querido hermano. Pero a lo mejor son muchos problemas que a lo mejor afligen nuestras vidas. A lo mejor nos afligen y nos dan las ganas de desmayar, mi querido hermano. Pero en esta hora el Señor ha sido claro que nosotros no nos está permitido desmayar, sino que seguir adelante, adelante con nuestro Señor Jesucristo, adelante predicando el Evangelio, mi querido hermano. Segunda de Corintios 4. Versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados,
en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, mi querido hermano. Bendita sea la gloria del Señor, bendito sea tu poderoso nombre. Estamos atribulados, mi querido hermano. Nuestras vidas están atribuladas, pero sabemos que nos espera un eterno peso de gloria, mi querido hermano. Sabemos que nos espera esa corona en los cielos. Sabemos, Padre amado, sabemos, mi querido hermano, que en cualquier momento vamos a volar hacia los cielos. Y eso que sea la convicción para no desmayar, aunque hayan problemas familiares, aunque hayan problemas en nuestros hogares, aunque hayan problemas en nuestro trabajo, en la universidad, en los colegios, mi querido hermano. No podemos desmayar, porque Cristo viene pronto. En cualquier momento suena la trompeta y somos arrebatados hacia los cielos. Es por eso que no podemos desmayar, mi querido hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. Póngase en pie, mi querido hermano. Le voy a pedir a mi hermano Nicolás que nos pueda ayudar con la alabanza. Como les decía al principio, mi querido hermano, nada de lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo se compara con lo que vivieron los primeros discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que fueron apiedrados, fueron dados de latigazo, a muchos les pegaban con varillas, mi querido hermano, muchos fueron crucificados, mi querido hermano. Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre. Pero nosotros en este momento, que sabemos que en cualquier momento viene la persecución a la iglesia en este país, mi querido hermano, y lo podemos ver en las redes sociales, cómo persiguen a algunos hermanos en algunos lugares en donde se plantan a predicar el evangelio, cómo podemos ver cómo hacen burlas del evangelio, mi querido hermano. Nosotros estamos firmes en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, con la convicción de que Él algún día va a hacer sonar esa trompeta y vamos a volar con Él, mi querido hermano. Entonces, mi hermanito lindo, mi hermanito querido, no desmayes, no desmayes. No es tiempo para desmayar, no es tiempo para estar en el suelo, sino que es tiempo de poder estar de pie, mi querido hermano, esperando esa trompeta final, esperando el llamado de nuestro Señor Jesucristo, mi querido hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se ha sentido desmayar, mi querido hermano? Levante un clamor ahí en su lugar y pídale al Señor que en esta hora levante su vida. Si ha sentido que en algún momento ya no puede más, a manera personal se los digo, mi querido hermano, porque he pasado por ese momento que ya no puedo más, que muchas veces a lo mejor dan ganas de tirar la toalla, pero el Señor viene a mi vida y pone en mi mente y en mi corazón que me espera un cielo nuevo, una tierra nueva, en donde vamos a caminar por calles de oro y mar de cristal, mi querido hermano. Que esa sea nuestra convicción para no desmayar, mi querido hermano. Dios Todopoderoso, bendito sea tu nombre, Señor. Levante un clamor ahí en su lugar y pídale al Señor que en esta hora le levante, que en esta hora fortalezca su vida. El que ha querido desmayar, que en esta hora se vaya con nueva fuerza, porque sabemos que nuestro hombre exterior se desgasta, pero nuestro hombre interior se renueva de día en día, mi querido hermano. Levante un clamor en su lugar y adoramos al Señor Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre, Señor. No descansa, el diablo no duerme. Está intentando intimidarte para que te suelte. Si alguno desea pasar al altar, el altar está abierto para que los hermanos puedan estar orando por sus vidas. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Si has sentido desmayar en esta hora, el Señor te levanta con nueva fuerza, renovando tu hombre interior, mi querido hermano.
sabiendo que nuestro cuerpo perecerá, pero nuestra alma volará a lo eterno, volará a la vida eterna. Bendito sea tu nombre, Señor. El ángel del Señor, gloria a Dios para siempre. A tu alrededor, el diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre, con el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Bendito sea tu nombre, Ten Señor. confianza que el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, él no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre. Gloria a Dios. Con el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Gloria a Dios para siempre. Es momento de desmayar, mi querido hermano. Es momento de levantarse, sacudirse el polvo de nuestros zapatos y poder seguir adelante. Y poder seguir adelante en este precioso camino que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. No el camino ancho que nos lleva a la perdición, sino que el camino angosto que nos lleva a la vida eterna, mi querido hermano. Bendito sea tu nombre, Señor. Lo que dice que para nada sirvo, que muchas metas he trazado y nunca he llegado. Gloria a Dios para siempre. Pero aquella zarza, gracias, no deja de arder. Gracias, Señor. Agazapado, espera el momento entre tinieblas, rugiendo fuerte, pero aquella zarza no deja de arder. Vamos, iglesia, ten confianza y ten confianza que el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre, con el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Y ten confianza que el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre, con el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Y ten confianza, Bendito sea tu nombre, que el Señor. ángel del Señor ha hecho un Bendito cerco a sea tu tu nombre, Rey de la alrededor. gloria. El diablo no puede, por más que lo intente, Bendito sea no tu puede Espíritu Santo. tocarte. Has Bendito sido sea, Señor, que estás en comprado este a lugar. precio de sangre. Gracias, Señor mío. Con el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y ten confianza que el ángel del Señor ha hecho un cerco a tu alrededor. El diablo no puede, por más que lo intente, él no puede tocarte. Has sido comprado a precio de sangre, con el Rey que vive, Cordero inmolado, el Dios de Israel. Gracias, Señor. Dios mío, Dios Todopoderoso, en esta hora te damos las gracias, Señor, porque tu palabra ha sido leída y exhortada, Señor.
Te damos las gracias, Padre amado, porque tu Espíritu Santo ha hablado en nuestras vidas, Señor. Porque tu Espíritu Santo tocó nuestro corazón. Y en esta hora tú nos has animado, Padre amado, a poder seguir adelante, Señor. A enseñarnos que no tenemos que desmayar, Padre amado, Señor. Te damos las gracias, Señor, por poder poner en nuestro corazón que las tribulaciones, los problemas, las pruebas que estemos viviendo son momentáneas y son leves, Señor. Pero todo esto, Padre amado, Señor, tú los estás haciendo para que tengamos un excelente peso de gloria allá en los cielos, mi querido amado y Salvador. Dios Todopoderoso, en esta hora te doy las gracias, Señor, por usar mi vida, por usar estos labios torpes que no se merecen, Padre amado, Señor. Pero tú has puesto los ojos, Señor, y has tenido misericordia de mi vida, Padre Celestial, Señor, para poder entregar el mensaje en esta hora, en lugares de honra, Señor, en donde muchas veces, Señor, nuestras vidas no merecen estar, Señor. Pero tú, mi Señor Todopoderoso, has tenido misericordia de nuestras vidas y has depositado tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor, para poder seguir adelante, para poder levantarnos día a día y poder decir al mundo entero que Cristo viene, que en cualquier momento suena la trompeta, que Cristo restaura, que Cristo sana, que Cristo puede hacer cosas maravillosas que no puede hacer un hombre, pero para Dios no hay nada imposible. En esta hora, Padre amado, Señor, te entrego todo a ti, Señor, glorificando tu precioso nombre, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.